similar a las otras técnicas volumétricas, volumetría también. La única diferencia es que se produce una reacción redox, de óxido-reducción entre el analito y la solución titulante. Estas reacciones redox son muy dependientes del pH del medio. Se forman diferentes productos en diferentes condiciones de pH, sobre todo en una solución titulante muy especial que trabajamos bastante, que es el permanganato de potasio. Así como en la volumetría de neutralización ácido-base, se da una reacción entre un ácido y una base. En la volumetría redox también entre un oxidante y un reductor. Las condiciones para que se emplee una solución titulante de volumetría de neutralización ácido-base era que la solución titulante siempre debía ser un ácido fuerte o una base fuerte. En estas volumetrías redox también son las mismas condiciones. Para emplear una solución oxidante o reductor en volumetría redox, volumetría de óxido-reducción, si es oxidante tiene que ser un oxidante fuerte, si es un reductor tiene que ser un reductor fuerte, sí o sí. ¿Por qué? Porque se quiere cuantificar, y al cuantificar no se usa por ejemplo, un ácido débil, no se utiliza como solución titulante. Una base débil como solución titulante no se utiliza, porque la reacción es reversible. Lo mismo, un oxidante no se utiliza un oxidante débil o un reductor débil, porque la reacción es reversible y no se logra cuantificar. Entonces, ¿para qué es fuerte? Para para aumentar la extensión de la reacción y se cuantifica completamente el analito. Algunas veces es necesario realizar la titulación por retroceso. Eso se hace mucho en volumetría de formación de complejos o volumetría de precipitación. Y algunas veces, casi raras veces, en volumetría de neutralización ácido-base. Pero eso es cuando se emplean soluciones titulantes que no son tan fuertes, ¿no? O oxidantes no muy fuertes, se hace por retroceso. Es decir, se añade un exceso de solución titulante que reacciona con el analito y el exceso se utiliza con otra solución titulante. Bien. Aquí tenemos las definiciones de agentes oxidantes y agentes reductores. ¿Qué es un agente reductor? Un agente reductor es que provoca una reducción. Si provoca una reducción es capaz de oxidarse, se oxida. Bien. Un agente oxidante es que provoca una oxidación. Y si provoca una oxidación es capaz de reducirse. Se reduce él para oxidar la otra especie, ¿no? Bien, la otra especie es el analito. ¿Ya? Las reacciones de oxidación y reducción son simultáneas. Mientras uno se reduce, el otro se oxida, ¿sí? Tiene que ser sí o sí entre un oxidante y un reductor. No se verifica entre otras especies, ¿no? Muchas veces para entender el cambio se hacen semireacciones tanto de oxidación como de reducción. Y muchas de estas reacciones se realizan reacciones electroquímicas que se verifican en el electrodo o el ánodo o el cátodo, ¿no? Del reactor, en este caso, que es una pila. Por ejemplo, una semireacción de oxidación. La reacción completa es zinc más cobre más 2 electrones da zinc más 2 más cobre. ¿Mm? Entonces, uno de los dos está oxidado y el otro está reducido. El zinc, por ejemplo, se oxida a zinc más 2 y el cobre se reduce de cobre más 2 a cobre elemental. ¿Mm? Entonces hay una reacción, la reacción completa es esta, pero hay una reacción de oxidación y otra reacción de reducción.
Los requisitos de las soluciones titulantes de los agentes oxidantes o reductores fuertes tienen que cumplir con los mismos requisitos de las soluciones titulantes, ¿no? Y de cualquiera. Ácido base, de formación compleja, de precipitación, tienen que ser fuertes también, ¿no? Que reaccionen completamente, tiene que ser, es decir, con el analito, no tiene que ser reversible la reacción, o señala un exceso de solución titulante. Tenga estequiometría conocida y definida, ¿sí? Por ejemplo, el ácido nítrico es un buen agente oxidante, pero es tan oxidante que a veces lo rompe las moléculas y no hay una estequiometría definida. Sean estables a los agentes atmosféricos, así que no se oxide ni se reduce con el oxígeno atmosférico. Y eso, por ejemplo, tiene una solución titulante que es el hierro más 2, que es muy inestable. A los minutos de ser preparada ya se está oxidando. Se oxida con el oxígeno atmosférico. Eso no cumple con ser una solución titulante estable. Hay una relación directa entre los equivalentes de óxido de reducción y la ecuación de Nernst. Es decir, la ecuación de Nernst me permite relacionar los coeficientes estequiométricos de la reacción con las condiciones eléctricas, es decir, número de electrones que circulan por el analito en un tipo determinado. Puede decir por el circuito, ¿no? Bien, a veces el analito de una muestra se halla en distintos estados de oxidación. Por ejemplo, en un mineral se puede hallar hierro 2 y hierro 3 en la misma muestra. Nitrógeno está como más 5 y el amonio está como menos 1 con nitrógeno. Entonces, nitrato de amonio es una sal que se encuentra comúnmente como fertilizante y tiene componente de nitrógeno en 2 estados de oxidación. Así que, entonces, para esta técnica analítica de volumetría de oxidorreducción, no se puede tener un analito en 2 o más estados de oxidación. Sí o sí hay que tenerlo en un mismo estado de oxidación. Es decir, todos los nitrógenos como nitrato o como nitrito o como amonio, pero no en distintos estados. Lo mismo pasa con muchas sales, digamos, ¿no? Que pueden tener en distintos estados de oxidación. Para ello se emplean agentes oxidantes o agentes reductores débiles, o reductores más bien, auxiliares, agentes auxiliares, oxidantes auxiliares y agentes reductores auxiliares. Es decir, ¿para qué estos agentes auxiliares? Para tener en un mismo estado de oxidación. El agente oxidante auxiliar tenemos el bimutato de sodio, el peróxido de hidrógeno, el peróxido de sodio son agentes oxidantes que el nitrito lo lleva nitrato, el amonio le lleva nitrato, es decir, lo tiene en un mismo estado de oxidación. ¿Ya? Se le añade este agente oxidante unos minutos o se lo hierve, se lo va a servir y luego se lo filtra y queda ya el analito en los mismos estados de oxidación. Hoy. Es anotar, ¿no? Ya. Como agentes reductores auxiliares, para tener el mismo estado de oxidación se utilizan, normalmente se utilizan metales activos, por ejemplo, níquel, platino, ¿no? Zinc, y hay mezcla de estos, hay mezcla de estos agentes reductores, por ejemplo, zinc, aluminio, níquel, platino, plata son metales muy activos. Hay mezcla, le decía, el reductor de Jones es zinc amalgamado, zinc amalgamado con mercurio. Al reductor de Walden, que es plata amalgamada, empacada en una columna de vidrio en presencia de un cloruro. Hay varios agentes oxidantes, agentes reductores. Bueno, como agentes reductores, hay otro, el reductor de Barda, y estos dos, reductor de iones, ¿sí? Por ejemplo, el nitrato lo lleva a ion amonio o el nitrito a amonio, lo reduce. Todo lo lleva a ion amonio.
¿Ya? Entonces, estos son agentes oxidantes que lo llevan a un mismo estado de oxidación y los agentes reductores que lo llevan al mismo estado de oxidación, pero reducido, aquí oxidado. También se suele llamar agentes preoxidantes o agentes prereductores. Es otra forma de hacer un tratamiento previo a la muestra cuando la muestra contiene un elemento en dos o más estados de oxidación. O se reduce todo o se lo oxida todo, pero tener en un mismo estado de oxidación. Le decía que no todas las sustancias oxidantes, no todas las sustancias reductoras sirven como solución titulante. Tiene que cumplir ciertas condiciones, tiene que ser fuerte, estable y reaccionar completamente con el analito. Si no, no sería pues cuantitativo. Bien, vamos a estudiar algunas de las soluciones titulantes que se emplean en analítica cuantitativa. De agentes reductores tenemos el tiosulfato de sodio, es un buen y uno de los más empleados, y el hierro 2, las soluciones de hierro 2. El hierro 2 es otro agente reductor muy empleado, el hierro, soluciones de hierro 2. Solo tenemos esas dos soluciones que se emplean como agentes reductores. Como agentes oxidantes tenemos el permanganato de potasio, que es un buen agente oxidante. Vamos a ver por qué. Permanganato de potasio. ¿Por qué es un oxidante fuerte? Vamos a ver su potencial de oxidación. Es alto, elevado con los demás, es bastante alto, ¿no? Es como un ácido fuerte, su Ka con tanta acidez es alta, elevada. Otra solución titulante empleada como agente oxidante, las soluciones de serie 4, que es muy similar al permanganato de potasio, lo único que es más caro y más raro nada más, es muy similar. Y el dicromato de potasio. El dicromato de potasio también es otro agente oxidante, sobre todo se emplea para determinar sustancias orgánicas, ¿no? Para oxidar, por ejemplo, el alcohol a ácido carboxílico o el aldehído ácido carboxílico. Se oxida fácilmente. Bien. Como es la técnica sigue siendo la titulación, la volumetría de neutralización ácido-base, se requieren indicadores especiales, indicadores redox también, que también son agentes oxidantes o también son agentes reductores. Cada técnica sí tiene su propia característica, ¿no? Entonces empecemos con el tiosulfato de sodio. El tiosulfato es un excelente agente reductor, es una sustancia bastante estable, pero el tiosulfato reacciona con un auxiliar, con un ayudante. El ayudante es el yodo. ¿No? El ayudante es el yodo. Entonces, el tiosulfato reacciona con el yodo y forma cuantitativamente, forma tetrationato, ¿sí? Y el ion tetrationato, donde hay una transferencia de electrones. Cuantitativamente se transforma a tetrationato. Les decía, el tiosulfato reacciona con el yodo liberado. Entonces, ¿cómo se hace? Se le añade a la muestra, por ejemplo, para determinar yodato, se le añade un ligero exceso de yoduro de potasio. El yoduro de potasio reacciona con el ion yodato y libera yodo en una cantidad equivalente de yodo. Y ese yodo se determina con tiosulfato. El tiosulfato determina yodo. Pero el yodo se genera a través de la reacción del analito, reacciona con yoduro, libera yodo en cantidades equimolares y ese yodo se determina con tiosulfato. Es decir, la técnica analítica consiste en añadir un ligero exceso de yoduro de potasio, yoduro de potasio, ¿no? Este yoduro de potasio con el analito forma yodo, reacciona en medio ácido, requiere medio ácido, forma una cantidad equivalente de yodo. Ese yodo se titula con tiosulfato de sodio.
En esta reacción con tiosulfato a través del yodo, requiere un indicador del yodo. El indicador del yodo es un almidón, una suspensión de almidón al 1%. El yodo con el almidón al 1% forma un complejo azul intenso, ¿ya? El yodo el almidón es un indicador del yodo. Cuando desaparece el color azul intenso, entonces nos indica que ha concluido, es el punto final de la titulación. Cuando aparece el último vestigio de color azul, marca el punto final de la titulación. Las soluciones de tiosulfato son relativamente estables y se preparan a partir de la sal comercial que se encuentra como tiosulfato de sodio, tiosulfato de sodio, que se halla en grado analítico, ¿sí? Grado analítico, grado pH. Cuando se halla en grado pH no hace falta estandarizarlo, a no ser que sea muy vieja la solución, ¿no? el analito. ¿Ya? Estas soluciones se preparan ya en ácido clorhídrico 1 molar para hacerlo más estable, para que se acidifica, ¿no? Se prepara en solución de ácido clorhídrico 1 molar para que la solución dure un buen tiempo. Ya. La reacción es inmediata, ¿no? El yodo liberado se titula inmediato con tiosulfato. Bueno, esta es la reacción, por ejemplo, para determinar el yodato. O el yodato es un patrón primario para determinar el tiosulfato. Con yodato se pone yoduro libera yodo, y yodo se titula con tiosulfato. Entonces, el patrón primario, si es que el tiosulfato no se halla en nivel pH, después de preparar la solución, se tiene que estandarizar. Y el agente, la sustancia que se utiliza para estandarizar el tiosulfato es el yodato de potasio. Ese se halla en patrón primario, sí o sí. ¿Qué analito se determina con tiosulfato? Todos estos analitos, ¿no? Yodato, periodato, yodato, clorato, bromato, bromuro, nitrito, ozono y los peróxidos orgánicos. Está la semirreacción de cada uno de ellos, y ahí la reacción del oxidante obviamente se lo tiene. Bien, las soluciones de hierro 2, hierro más 2. Es el hierro 2 es un agente reductor muy bueno, muy sensible, pero tiene el problema de que es muy inestable. Las soluciones de hierro 2 se emplean para determinación de analitos oxidantes mediante una titulación por retroceso, porque el hierro 2 es inestable. Se añade un volumen conocido en ligero exceso de la solución de hierro 2 al recipiente que contiene analito, se le añade el indicador y luego se titula con una solución estándar de dicromato de potasio de serio, que estos son oxidantes, ¿no? Serio 4, dicromato de potasio. Eso para estandarizar las semirreacciones de hierro 2 a hierro 3 más un electrón. Les decía que las soluciones de hierro son muy inestables. Se oxidan fácilmente con el oxígeno atmosférico. Es decir, cuando recién preparada la solución de hierro 2 es transparente, poquito amarillito, se podría decir, ¿no? La solución. Después una media hora se va haciendo color canela, poco a poco, más oscuro, es porque se va oxidando. ¿Ya? Esta reacción de oxidación, de autooxidación se puede inhibir, se puede disminuir en presencia de ácido sulfúrico 0,5 molar. Es decir, la solución de hierro 2 se prepara en solución ácido sulfúrico 0,5 molar. Pero dura poco tiempo, no más de 12 horas. Si la solución de hierro 2, para que sean cuantitativas, tiene que ser de preparación inmediata. Es decir, es común prepararlos en momentos previos a la titulación, ese rato antes se prepara. Uno creería que el hierro 2 se prepara a partir de las sales simples, hierro, cloruro o nitrato. Se prepara a partir de la sal de Mor, conocida como sal de Mor. Es el hierro sulfato férrico amónico. Sulfato
ferroso amónico, ¿no? Sulfato ferroso amónico. Esa es la sal a la cual se prepara el hierro 2. Y hay otra sal, la sal de OESPER, se llama OESPER, es sulfato ferroso amónico y etilendiamina. Es otra sal de la cual se emplea para preparar el hierro 2. La principal es esta sal de Mohr, conocida como sulfato ferroso y amónico, que comercialmente viene como hexahidratado, un sistema hexahidratado. Eso para tener cuidado en la preparación de concentraciones conocidas de las soluciones titulantes, ¿no? Bien. Los analitos oxidantes que se determinan con hierro 2 son las mismas que para el tiosulfato, es decir, se puede determinar cualquiera de estos analitos. Bien, entonces para las soluciones reductoras tenemos dos, el hierro 2 y el tiosulfato. Vamos a ver agentes oxidantes. Empezamos con el dicromato, el más empleado, el permanganato de potasio. El permanganato de potasio es un agente oxidante fuerte. ¿Por qué sabemos que es fuerte? Porque su potencial de oxidación es bastante elevado, 1,51 voltios, es mayor que la mayoría de las otras agentes oxidantes. ¿Ya? Bien. El permanganato es muy dependiente del pH del medio. Para que sea cuantitativa la reacción, se debe reaccionar en medio ácido sulfúrico 1 molar. En medio neutro básico tiene otras estequiometrías, tiene otra la semirreacción. Esta es la semirreacción en medio ácido. En medio ácido, de manganeso más 7 se reduce a manganeso más 2. Una característica importante del permanganato que es estable. No reacciona con el oxígeno atmosférico, humedad, CO2 y otros no. Otra característica importante del permanganato es que actúa como autoindicador. No necesita un agente indicador externo, aunque muchos lo utilizan, pero sirve como autoindicador. Cuando está como permanganato, como manganeso más 7, tiene color, es incoloro. Cuando es reducido, color fucsia característico. ¿Bien? Otra característica del permanganato que es accesible, es decir, es barato y se halla en el mercado a nivel de pH. El permanganato, si es que, bueno, como es abundante en el mercado, hay veces que no se halla en el grado pH, entonces cuando se prepara a partir de una muestra comercial hay que estandarizarlo. Y el permanganato se estandariza frente a oxalato de sodio o ácido oxálico en medio ácido sulfúrico 1 molar. La reacción de oxidación y reducción frente a ácido oxálico es esta: permanganato más ácido oxálico más 16 protones me da manganeso más 2, siempre pasa de manganeso más 7 a manganeso más 2, más CO2 más agua. Podemos verlo, de manganeso más 7 a manganeso más 2. Aquí tenemos manganeso más 7 a manganeso más 2. Bien, otra característica de las soluciones de permanganato que son estables. Son estables, pero deben guardarse en frasco color ámbar, ya que la luz solar, sobre todo la luz ultravioleta de onda corta, lo tiende a descomponer, es decir, reaccionar permanganato con permanganato, unos se oxidan y otros se reducen, se autorreduce, digamos, ¿no? Bien, las soluciones de permanganato y de cerio son similares, lo único que el cerio es carísimo, casi no se encuentra y el cerio requiere un indicador externo. Permanganato no requiere un indicador externo. Los analitos que se emplean para determinar tanto cerio como permanganato, tenemos estaño más 2, peróxido de hidrógeno, hierro más 2, el ion hexacianoferrato, molibdeno, wolfram, uranio, titanio, ácido oxálico. Y estos elementos como oxalato, magnesio, calcio, zinc, plomo, plata. Les decía,
El permanganato es autoindicador, no requiere indicador externo. ¿Y cómo el permanganato cuando está oxidado más 7 es color fucsia y pasa a color incoloro cuando está reducido? Ese cambio de color indica el punto final. Bien, es autoindicador entonces, ¿no? Veamos soluciones de serio 4. El serio 4 es muy similar a permanganato. Sirve para determinar los mismos análitos, pero es un agente oxidante un poco más débil. Fíjense, el permanganato tenemos su potencial de oxidación o su potencial de formación, tenemos 1,51. Este tiene 1,44 voltios y es menor. Por lo tanto, un agente oxidante es un poco más débil que el permanganato. El permanganato lo tenemos aquí, 1,51 voltios, ¿no? Su potencial de formación, de oxidación. Este es 1,44 voltios. No es autoindicador, es decir, no sirve como autoindicador como el permanganato. Requiere de un indicador externo. Puede ser el ácido difenilaminosulfónico, la fenozafranina, hay varios más adelante vamos a ver otros indicadores. Redox. Tiene menor potencial de oxidación, pero igual es un oxidante fuerte. Es un poco más selectivo que el permanganato. Su semirreacción, en serio más 4 pasa a serio más 3. ¿Sí? De serio más 4 pasa a serio más 3. Bien sencilla eso. Es estable, no reacciona con agente atmosférico, no es fotosensible como el permanganato, pero por lo contrario es caro, costoso y es escaso, difícil conseguirlo. Las soluciones de serio 4 se preparan a partir de sus sales, nitrato sérico y amónico, ¿no? O sulfato sérico. Como el serio, bueno, se encuentra a nivel de patrón primario, pero hay que estandarizarlo frente a oxalato de sodio. El oxalato de sodio es una sal que sirve para estandarizar, que se encuentra a nivel de pH, sirve para estandarizar tanto permanganato como serio, ¿no? Esta es la reacción de semirreacción. Serio 4 más ácido oxálico, serio 3, siempre pasa a serio 3, más CO2 más agua. Otra sal es el dicromato de potasio. El dicromato de potasio no es fuerte, su potencial es menor, su potencial de oxidación es menor que el de dicromato, que el de permanganato y de serio. Se utiliza para determinar el hierro 2, peróxidos orgánicos, luego le decir sustancias orgánicas, ¿no? La semirreacción del dicromato pasa siempre a cromo más 3 y se reemplea el medio ácido. Así que estas reacciones redox son muy dependientes del pH y del medio de la reacción, generalmente medio ácido. Si bien el serio de aquí es de cromo más 6 pasa a cromo más 3, y cuando está cromo más 6 es color naranja, naranja, pasa a cromo más 3 que es color verde. Este cambio de color no sirve como indicador porque no es muy sensible, ¿no? El dicromato de color naranja y el cromo más 3 de color verde, no es muy sensible, por lo que se suele emplear indicador externo. Y como indicador externo se utiliza principalmente el ácido difenilaminosulfónico. El ácido difenilaminosulfónico pasa de azul violeta a incoloro. Las soluciones de dicromato son estables, no reacciona con agente atmosférico. El dicromato se estandariza, casi no, bueno, sí se puede encontrar a nivel de pH, pero se estandariza frente a bromato de potasio o soluciones de yodo 3, el ion triyoduro. Son los agentes de estandarización del dicromato.
Les decía, los indicadores redox también son soluciones oxidantes o reductores. No es lo mismo que ácido base, son especiales. ¿Bien? Aquí tenemos el ácido difenilaminosulfónico que le decíamos no es azul violeta a incoloro, de rojo violeta a incoloro. ¿Bien? La titulación directa se le añade directamente el indicador al medio, pero cuando es por retroceso, se le añade, si se hace, se ve la desaparición del color en la titulación. Es decir, otra característica técnica su rango es dependiente fuertemente del pH, es en medio ácido generalmente. ¿Ya? Esto para indicadores externos, y para la titulación con tiosulfato se emplea el yodo, no se olviden, solo el yodo, ¿no? Es decir, del indicador, ¿no? El almidón como indicador del yodo, porque el yodo trabaja con tiosulfato. Bueno, ahí tenemos la fenantrolina de hierro 2, de ácido difenilaminosulfónico, difenilamina, fenozafranina, eso es de metileno, son los indicadores oxidorreducción más empleados, el cambio de color, ¿no? Aplicaciones. Las soluciones de oxidorreducción se emplean sobre todo a determinación de tanto de cationes como de aniones, porque hay reacciones, en la reacción sufre una reacción de oxidorreducción, tiene que haber un cambio de estado de oxidación. ¿Ya? Bien, una aplicación par que se hace a la par de estas titulaciones de oxidorreducción son las titulaciones electrométricas o potenciométricas, donde se determina el consumo de energía eléctrica o el paso de energía eléctrica con una cuba electrolítica, donde se hace una reacción de titulación. Eso es a la par, ¿no? Bien, ¿por qué? Porque hay un movimiento de electrones. Al oxidarse, al reducirse un elemento, hay un flujo de electrones y se mide ese flujo de electrones. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, para determinación de agua oxigenada, control de calidad es volumetría redox. ¿Ya? O de cualquier ion donde sufra una oxidación, una reducción, es volumetría redox. Bien, por ejemplo, ejemplo 1. Se analiza una muestra de agua de río. ¿Para qué? Para determinar ion calcio. ¿Sí? Se le añade un exceso de ácido oxálico y el ácido oxálico reacciona con el calcio y forma oxalato de calcio en cantidades cuantitativas. Es decir, el oxalato lo absorbe todo el calcio de la muestra y se transforma en oxalato de calcio. Es un precipitado blanco el oxalato de calcio. Se filtra, se lava el precipitado y se redisuelve con un ácido diluido, con ácido sulfúrico diluido. Ese precipitado de oxalato de calcio diluido libera el ácido oxálico y ese ácido oxálico se titula con permanganato. Hemos dicho el oxalato el oxalato PA es una sustancia estandarizante tanto del permanganato como el dicromato, como el serio más 4. Entonces, en este problema se tiene la muestra 10 ml de agua de río. El analito que se quiere determinar es ion calcio. Después de precipitar y disolver el precipitado, a liberar el ácido oxálico, como que se precipita como oxalato de calcio. Ese ácido oxálico liberado se titula con 12,16 ml de una solución estándar de permanganato 0,0148 molar. Se determina la concentración de ion calcio. El cuello de botella, el problema aquí es la igualación de esta reacción muchas veces, ¿no? Ácido oxálico más permanganato da manganeso más 2, siempre de manganeso más 6, más 7 a manganeso más 2. Y el oxalato, ácido oxálico, pasa a anhídrido carbónico. Igualando esta reacción tenemos los coeficientes, 5 para el ácido oxálico, 2 para el permanganato. Bien, me dice que se utilizaron 12,16
ml de permanganato 0,048418 molar. Entonces partimos de eso, 12,16 por su concentración me da, esto es permanganato. Pero la relación entre permanganato y el oxalato es 2:5. 5 moles de oxalato me relacionan con 2 moles de permanganato. ¿Para qué? Para estos moles de permanganato se simplifican con los moles de permanganato, con estos moles, y me den moles de oxalato. Utilizamos la relación estequiométrica. Entonces tenemos 1,27 por 10⁻4 moles de oxalato. La estequiometría de la reacción entre oxalato y calcio es 1:1. Un mol de oxalato reacciona con un mol de calcio. Ya tenemos moles de calcio. Simplemente llevar a las fórmulas de ppm nada más. Los moles de calcio, un mol de calcio tiene el peso atómico 478 gramos. Vamos a miligramos. Tenemos al final 509 miligramos de calcio más 2. Eso lo dividimos entre la muestra, que es 10 ml. La muestra es 10 ml, equivalente a 0,01 litro. ¿Sí? Entre miligramos sobre litro es ppm. 5,092 dividido entre 0,01 me da 509,27 miligramos por litro de ion calcio más 2. ¿Sí? Entonces, esta es una técnica doble. Primero se precipita el analito, se redisuelve y se titula y fíjense que no se determina calcio directamente, sino el oxalato que reacciona cuantitativamente con el calcio. Bien. La siguiente clase vamos a hacer más ejemplos. El día jueves vamos a hacer un poco más de ejemplos. Quería preguntarle cómo le fue en el día jueves, el día sábado, en su examen de volumetría de neutralización ácido-base. ¿Cómo le fue? Yacir, ¿cómo le fue? No dicen nada. En el práctico, Inge, a mí solo pude mandar una y en la segunda, porque la primera la hice, me tomó bastante tiempo y la segunda no pude mandarla, que hice 2, digamos, en la parte práctica. Ya, no hay problema, vamos a tomar otro experimento solo de la parte práctica, pero ya. Ingeniero, ¿y por qué el tiempo corre tan rápido? ¿Sabe que solamente en leer la pregunta se me fueron 3 minutos? 15 minutos había por cada pregunta. Sí, pero el tiempo 60. Rápido. Igual en el teoría uno se ponía más nerviosa. ¿Será? Había casi 1 minuto por pregunta, en teórico. Sí, pasaba muy rápido el tiempo, dijo, pero ingeniero. Sí. Ya. Por ejemplo, en la parte práctica, por ejemplo, había una de nitrógeno de método de Kedal directo. Moles totales menos moles por retroceso, los que reaccionan es directo, era solamente lo que uno podía tardar en determinar la fórmula, nada más. Después directo era. La de mezcla, igual, la mitad del volumen de solución titulante con rojo metilo era mayor que la solución titulante con fenolftalina, era carbonato más hidróxido. Ya lo demás directo era también. No había mucho, no eran largos los problemas. En la primera también era un buffer, ¿no? Había que preparar la solución buffer, había que calcular los pKa y el pKa más próximo al pH y ese se utilizaba. Lo mismo es mecánico. Bueno, entonces nos vemos el jueves, ahí vamos a avanzar un poco más. Están avanzando con el auxiliar, ¿no es cierto?
Sí. Ya. Sí, vamos a avanzar un poquito más. ¿Ya? Nos falta hacer práctica de esta y un poquito vamos a entrar a instrumental, técnicas instrumentales. Y la va a pensar si lo vamos a poder hacer de nuevo la parte práctica. Por eso vamos a ver eso, ¿ya? Vamos a ver quiénes más han tenido problemas. Si uno solo, usted nomás ha tenido, pues ya es difícil. Claro, pues. ¿Ya? Bien. Nos vemos el jueves entonces. Hasta luego, ingeniero.